Queridos hermanos y hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a compartir el Evangelio para este domingo 28º del tiempo ordinario. Y es importante que una vez más San Lucas es el que nos narra. Leamos pues, haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿que no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos en las palabras de este Evangelio. A lo largo de esta semana, escuchamos a Jesús narrar la parábola del buen samaritano. Recordemos que de Samaria era un pueblo del que no se esperaba nada bueno. Y la pregunta es, ¿por qué? Se dirigía Jesús hacia Jerusalén y, estando cerca del pueblo de Samaria, le pidió a los discípulos que le buscaran alojamiento en Samaria. Y este pueblo no quiso recibir a Jesús, no quisieron darle alojamiento. Por lo tanto, se cerraron a la solicitud que hicieran los apóstoles a través de la predicación para que le dieran alojamiento a Jesús en sus casas, en su corazón. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy es el mismo San Lucas quien nos narra la actitud de otro samaritano, pero en esta ocasión un samaritano agradecido. Recordemos algo muy importante. Los discípulos querían castigar a aquel pueblo de Samaria, mandando a que bajara fuego y consumiera a todos los samaritanos. Sin embargo, Jesús es misericordioso, les llama la atención, los exhorta, los reprende, diciéndoles que Él no ha venido para destruir a la humanidad, sino que Él ha venido para salvarlos, para sanar, para liberar. Jesús tenía clara su misión: liberar al hombre, liberar al ser humano, ser misericordioso, tener amor aún al más horrendo pecador de este mundo, aun cuando nosotros nos cerramos a ese amor que Jesús nos tiene. Él nos sigue amando. El resultado de la misericordia y la bondad de Jesús empieza a dar frutos en estas personas que no eran de iglesia, no eran hombres que iban a misa, no eran hombres que estaban en alguna religión. Recordemos, en la parábola del buen samaritano, el mismo sacerdote que pasaba por el camino donde estaba el hombre aquel lastimado, se hizo el indiferente. Dice Jesús: bajó un levita, que también está al servicio de Dios y del templo, también se hizo el indiferente. Pero cuando bajó aquel samaritano del que no se esperaba nada, del que no se decía nada, porque, en otras palabras, como decimos en el buen idioma nicaragüense, no era ni chicha ni limonada. Sin embargo, de este hombre brotó el amor, de este hombre brotó la misericordia de aquellos que se tenían por cabeza y corazón cerrado. Hermanos y hermanas, es que el amor de Dios es así, brota en muchas ocasiones de donde menos lo esperamos. Y ahora encontramos a otro samaritano, y en esta ocasión agradecido. Dice San Lucas: 10 hombres se presentaron y le gritaban a Jesús: cúranos, sánanos de nuestra enfermedad. Pues la enfermedad de estos hombres era lepra, una enfermedad que era incurable para aquellos entonces, y era una enfermedad que alejaba a las personas de la sociedad.
Ellos se acercaron a Jesús y le gritaban con voz a cuello: «Cúranos, Señor, sánanos, ten misericordia de nosotros». Y Jesús les dijo algo muy importante que hoy nosotros debemos de tener en cuenta: vayan a presentarse al sacerdote. ¿Por qué al sacerdote? ¿Qué tiene que ver aquí el sacerdote? Mucho, pues es ahí donde nosotros quedamos curados de la lepra del pecado. Cuando hacemos uso del sacramento de la confesión, cuando asistimos al sacerdote, y es ahí donde nosotros quedamos curados, quedamos limpios de corazón. Mientras iban de camino, dice San Lucas, quedaron curados, quedaron limpios. Nuestra vida es un caminar en la iglesia, y si en nuestro caminar en la iglesia nosotros no hacemos uso de los sacramentos que nos curan, que nos sanan, que nos liberan, que nos sacan de una vida de lepra que estamos viviendo, pues la lepra hoy en día representa el pecado. En la primera lectura de hoy podemos encontrar a un hombre llamado Naamán. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículos 14 al 17, nos presenta el Antiguo Testamento la historia de este hombre llamado Naamán, un hombre muy rico, un hombre muy reconocido, de fama, de poder, pues este está enfermo, muy enfermo, pero alguien le recomienda visitar al profeta Eliseo, un hombre de Dios, un hombre que con sus consejos, que con sus oraciones cura. Hermanos y hermanas, los dones que el Señor nos da, a otros les ayudan también a curarse. Pero veamos qué nos narra esta lectura. Dice que Naamán llegó a la casa del profeta Eliseo. Eliseo envió a un servidor a recibirlo y le dijo que tenía que irse a bañar 7 veces a aquel río. Sin embargo, cuando Naamán escucha esto, inmediatamente se molesta, se disgusta porque, según su persona, se merecía que salieran a encontrarlo con tambores, con cohetes, con una gran algarabía. Estaba mal acostumbrado. Precisamente, la lepra de Naamán era el orgullo, era la soberbia, y al ver que el profeta Eliseo no lo recibe, sino que envía, entonces se dice: ¿qué hago yo aquí? Si en mi pueblo, en mi país, hay mejores ríos que al que este hombre me está enviando a bañar. Además, es para mí una ofensa que este hombre me mande a bañarme. Por lo tanto, los criados de Naamán intervinieron y le suplicaron: Señor, ¿qué te cuesta ser humilde? ¿Qué te cuesta hacer lo que este hombre de Dios te está diciendo? Hazlo, nada te cuesta. Intervinieron, ellos fueron intercesores. Entonces Naamán bajó nuevamente del carruaje, obedeció, entró a aquel río y inmediatamente quedó curado de la lepra. Hermanos y hermanas, precisamente esta era la lepra de Naamán, el orgullo, la soberbia. Preguntémonos nosotros de cuántas lepras tenemos que pedirle al Señor que hoy nos cure, nos sane. De cuántas lepras nosotros necesitamos ser sanos. Pero esto es preciso solamente si somos humildes, si nos rebajamos, como dice el Señor, si ustedes no se hacen como niños, si ustedes no cambian. Pidamos al Señor en este día que nos ayude, que mientras vamos en este camino de la conversión, mientras vamos en este camino de regreso a la casa del Padre, nos cure, nos sane de todas esas lepras que hoy en día nos dividen, nos separan, el odio, el resentimiento. Preguntémonos, ¿cuál es mi lepra? ¿Cuál es tu lepra? Y pidamos al Señor en este momento. Señor Jesucristo, quizás no he sido agradecido con todas las veces que tú me has curado, me has sanado y has hecho muchas cosas por mí. Quizás soy como aquellos 9 que recibieron y se alejaron de ti, pero hoy estamos aquí. No solamente para pedirte que nos cures de nuestras lepras, sino también para decirte gracias por las veces que has sido bueno con nosotros, porque siempre eres bueno, porque siempre nos curas y nos sanas. Gracias, Señor. Hoy, como ese samaritano,
como ese extranjero, nosotros también queremos ser agradecidos. María Santísima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, feliz día del Señor y de las familias. Y no olvide reenviar este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y denos un bendiciones.